Hasta el 31 de enero se está exhibiendo en Cineteca Nacional de Chile el documental La nieve entre los dos. Hoy día tiene una función en el Centro de Cine y Creación, que además va a tener un conversatorio con su director, y el 30 de enero se va a estar presentando en el Teatro Condel en Valparaíso. La nieve entre los dos es un documental que a mí me pareció muy sensible, muy bello, además en la manera en que nos habla de la relación de una hija y su padre, mientras ellas están viviendo en Suecia, ¿cierto? Huyendo de la dictadura, exiliadas junto a su mamá. Son 3 hermanas que están desde los 8 a los 12 años más o menos. Tiene la mayor, que es Inés, la protagonista del documental, y vamos reconstruyendo esta relación epistolar, y por como 2/3 del documental es un documental muy epistolar, en donde escuchamos las cartas que se mandaban de un lado a otro mientras el padre estaba encarcelado, y ahí en la última parte del documental vamos conociendo cómo es esta relación hoy día. Estamos con su director. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Pablo, nos interesa mucho acercarnos a esta historia porque, por lo menos aquí en Chile, hemos visto muchos documentales sobre dictadura, ¿cierto? Y sobre los hijos. Creo que hay toda una generación muy interesante de documentales de los hijos, de qué pasó con los hijos que perdieron a los papás, de los hijos que crecieron en el exilio, etcétera. Pero el acercamiento que ustedes hacen en este documental es muy particular, ¿no? Tiene una cosa, bueno, muy melancólica, uno podría decir, muy de sentimiento de la distancia, de lo que no sabemos que perdimos, ¿cierto? Seguimos en contacto, pero hay algo inasible en esta distancia, y eso tú lo elaboras a partir de construcciones de imágenes muy poéticas, además en el paisaje hermoso de Suecia, y a través de las cartas. Cuéntanos respecto a ese acercamiento a esta historia. Sí, bueno, es una historia que uno se acerca mucho desde lo afectivo, ¿no? Hay 2 temas, que es la distancia, cómo a pesar de la distancia uno puede generar lazos, y esto es a través de la correspondencia, y cómo eso afecta, valga la redundancia, a los afectos realmente, ¿no? A los sentimientos, a los quereres entre las personas, entre estos padre e hijas. Y toda esa construcción de las cartas de una manera bastante poética surge porque un día Inés me dice que su papá, ella se fue olvidando de su papá, se fue olvidando de la voz, del rostro, de todo. Entonces dije, ok, eso es buenísimo porque también nosotros nos vamos a ir construyendo ese papá. Ella lo fue construyendo a través de las cartas que cada tanto le llegaban de su papá y que ella iba respondiéndole. Entonces nosotros vamos a construir ese poeta que ella se imaginaba que estaba en las cartas, porque una de las cosas bonitas al descubrir la correspondencia entre ellos fue que él escribió de una manera muy bonita, muy bonita, muy poética, que no era... Ay, muy Benedetti, sí, diríamos, ¿no? Sí, le daba ese toque de vuelo, que yo creo que era lo que a él también lo liberaba, lo hacía sentir cosas ahí adentro, ¿no? Sentir que esos sentimientos salieran a flor de piel, ¿viste? De alguna manera a través de esa correspondencia, y poder liberarse. Yo me acordaba cuando estaba haciendo esta película de la escena, de hecho hay una escena grabada similar, parecía, de cuando en Mar Adentro Amenábar, el personaje sale volando y se encuentra con ella en la playa. Yo me imaginaba a Juan José escribiendo las cartas y que le pasaba algo similar. Él de alguna manera salía volando de ese lugar y se encontraba con sus hijas. Y bueno, entonces encontrar esas cosas, esa forma de escribir, eso que me decía Inés, que se iba olvidando de su papá con el tiempo, iban construyendo un poeta en sus cabezas, fue el pie para agarrar y decir, ok, nosotros comenzamos esta película con un viaje en tren hacia el pasado de Inés, donde ella se encuentra con estas cartas de su padre y le escribe una carta desde el presente, reflexionando, como tú decías ya, desde el hoy, acerca de aquella niña que se escribía cartas con su padre, y cómo ella con el tiempo fue entendiendo cómo debía escribir las cartas y qué es lo que tenían que contener esas cartas para intentar soñar con algún día volver a estar juntos y ayudar al papá a sobrevivir en ese lugar. Ahora, lo interesante es que el contexto inicial de la película tiene que ver, por supuesto, con la dictadura en Uruguay, pero
es muy interesante y esto quiero remarcarlo, ¿no? No es el énfasis de la película, es como, este es el estado de la cuestión, esto está dado, Exacto. ¿no? Tú no te dedicas en el documental a explicarnos, ¿cierto? A entrar en la lógica de las razones políticas, etcétera. Partimos con esto, el papá está encarcelado, las 3 hijas con la mamá están exiliadas en Suecia y es el estado de la cuestión y de ahí partimos. Y el énfasis del documental es básicamente relacional, ¿no? Es muy emocional y yo pensaba, claro, en este caso el contexto tiene que ver con una razón política y los imaginarios que ya se construyen respecto a este héroe que resiste, ¿cierto? Y que es encarcelado injustamente por sus creencias. Es importante, pero mi teoría, y que te la pongo, Pablo, es que tiene que ver con básicamente cómo armamos vínculos en la distancia, ¿no? Y si es posible sostener esos vínculos en la distancia. Y eso nos puede calar a cualquier persona que haya intentado, ¿cierto?, sostener eso independiente de cuáles sean las razones de esa distancia. Cuéntanos respecto a esas decisiones también. Sí, yo abordo las historias desde el lado humano. Te voy a hacer una anécdota. Cuando yo conocí a Inés en Estocolmo, después de pasar mi segunda película, se llama Tu padre volverán, que va también relacionada a esta temática, hijos exiliados, ella me dice que tenía todas las cartas y que le gustaría hacer algo, y yo dije que sí, que podría hacer, y que le pregunté por qué quería contar esta historia, y ella me dijo, porque quiero denunciar la dictadura. Y le dije, entonces no me interesa. Y se quedó sorprendida, ¿no? Y le digo, porque en realidad la dictadura se denuncia sola a través de tu historia. Entonces yo voy hacia ahí, hacia ese lugar, hacia los conflictos humanos que generó la dictadura en las familias, en los niños, en los padres, y desarrollarlos desde el lado afectivo, desde los vínculos. Esta película siempre fue, y bueno, lo que a mí me interesaba es tratar de entender cómo uno construye esos vínculos, estando presente, estando lejos, o no estando, ¿no? Entonces, que nos pasa a todos, y ahí uno, como espectador, se acerca mucho más, independientemente si es uruguayo, chileno, claro, sueco, independientemente de la edad que tenga. Ayer en la Cineteca me pasó que fue un papá con una familia de 5, y era la mamá y el papá y 3 niños, 2 adolescentes y un niño. Y el señor sale y me dice, me quedé pensando todo el tiempo en todo lo que nosotros perdemos por hacer otras cosas y no le dedicamos tiempo a las cosas que realmente valen, que es la familia, ¿no? Entonces le digo, bueno, que me digas eso para mí es súper importante, y que hayas traído a tus hijos, sobre todo a los 3 niños, me parece mucho mejor, y creo que vas por buen camino, le digo. Bueno, además, recuerdo que estamos conversando con Pablo Martínez Pesi, director de La nieve entre los dos, que es este documental que fue coproducido por Errante Producciones, por la fabulosa Paula Castillo, a quien queremos tantísimo. Una diosa, una mujer muy, muy importante en el documental chileno, tanto con su propio trabajo como directora, como productora, también como líder ahí de lo que ha sido Chiledoc y Miradoc, que es una persona muy, muy querida, además. Paula Castillo, le mandamos un beso. Y de hecho La nieve entre los dos tiene esa cosa también del tipo de producción que le interesa a Errante, que hemos conocido, ¿no? Que tiene que ver también con acercarse a los macro problemas desde las consecuencias cotidianas de qué pasa ahí. Pero también pensaba mientras veía el documental, Pablo, en los imaginarios que nos construimos respecto a los otros, incluso cuando los tenemos cerca, ¿no? Pero en esta etapa que a ella les toca, ¿no? El papá está 14 años encarcelado y en algún momento logra ir a Estocolmo a encontrarse con sus 3 hijas, y las 3 que ya están en la adolescencia, bueno, la mayor ya tiene 20 y el resto está en la adolescencia, un poco tienen que les hace crisis, ¿no? El papá imaginario con el papá real. Y ellas reflexionan de eso hoy día en sus adultez, las 3 sobre 50. Cuéntanos también respecto a esa reflexión que aparece ahí de los imaginarios y de quién es el otro en la distancia versus el otro real. Y eso era muy importante, porque en realidad es lo que estos conflictos es lo que vemos en una segunda parte de la película, es lo que realmente le pasó a muchas familias. Y yo cuando estaba escribiendo la historia, estaba entrevistando a Inés, que lo hicimos por mucho tiempo, como por un año, por la distancia y todo, yo le dije, ok Inés, me parece que todo lo de las cartas es muy bueno, nos cuenta una parte de tu historia, pero sabemos los dos que tu historia tiene otra parte. Entonces, ¿cómo tenemos que hablar y abordar eso para que veamos realmente lo que le pasó a muchas familias
cuando se reencontraron con sus padres o cuando se desexiliaron, porque uno en ese imaginario construye ese personaje como lo construiste vos, pero en la segunda parte nosotros desconstruimos ese personaje, por eso es tan importante la aparición de las hermanas con otra mirada acerca de papá, dando otro punto de vista. No nos quedamos solo con el punto de vista de Inés, sino que las hermanas nos aportan otras cosas que también les pasó a Inés y que de repente Inés capaz que como es su papá y tuvo tanto... Ella era la favorita, digamos, era como... Era la más grande, entonces era la trataba como su amiga. Claro, y era la que tenía, la que tuvo más diálogo con su papá, por eso ella es la protagonista. Y es la que cuidó esas cartas porque la sentían, o sea, era su tesoro, esas cartas son su tesoro. Las hermanas ya eran más chicas y ella, bueno, les pedía que le escribieran a su papá. Entonces, realmente yo creo que en esa segunda parte nosotros comprendemos que esas cosas que nosotros idealizamos o que soñamos a veces... Y bueno, y ahí entendemos también cómo los dictadores lo que hicieron con el exilio y cómo repercutió en todas las familias, ¿no? Esto de separarlas, porque uno después no vuelve a ser el que fue. Claro. Esas niñas no vuelven a ser las que fueron, o sea, ya son otras personas, él es otra persona en un mundo nuevo. Entonces, todos estos conflictos que generó la cárcel y el exilio están abordados en la película desde ahí. Desde un lado también, como decías tú, no político, sino hablando de la dictadura en concreto, sino hablando de los lazos familiares y eso está enmarcado en lo que sucedió, ¿no? Sino más del lado humano y no tan político, ¿no? Y bueno, y para terminar, Pablo, en ese mismo sentido, ¿no? A propósito de esta anécdota que nos contabas que pasó ayer en Cineteca, les recuerdo que la película la pueden ver hoy a las 19 horas en el Centro de Cine y Creación en el CCC, donde además va a haber un conversatorio. El 30 de enero, atención ahí amigos y amigas que nos escuchan en la quinta región, en Insomnia, Teatro Condel en Valparaíso, y en Cineteca Nacional va a estar de mañana hasta el día viernes también con exhibiciones. Y quería preguntar respecto a la reacción que tú has tenido de la película, si ha sido lo que esperabas, si te han regalado algunas lecturas que te han sorprendido a ti o a Inés y sus hermanas. Sí, la verdad que ha sido muy lindo tanto en Montevideo como internacionalmente. Es que nos toca a todos, o sea, la película llega porque de lo que habla la película también es, a pesar de las cartas que hoy ya, bueno, uno lo invita a reflexionar, cómo una niña se sentaba frente a un hoja en blanco con 11 años a escribirle a un padre donde estaba preso y contarle qué le cuento y además cómo se lo cuento porque hay una censura también, claro, ¿no? Y cómo uno te invita a reflexionar, que hoy tenemos amigos en todas partes del mundo y estamos a un toque de comunicarnos con ellos. También te invita a pensar en que en realidad hoy también hay muchas familias que están separadas. Por un exilio económico, por la migración, por las guerras. Entonces uno se encuentra muchas devoluciones y acá en Chile fue muy lindo, tanto el jueves pasado cuando la estrenamos, como estos días en la Cineteca que yo he ido a presentarla todos los días y hoy voy a estar también en el CCC. Que en realidad estas historias nos atraviesan a todos, en realidad sentimos muchos puntos en común y te puede hablar un padre como te puede hablar alguien más joven. Los otros días me decía un muchacho que su papá, él cuando se fueron no por la dictadura, pero se fueron a Europa, el papá todas las semanas les mandaba un fax, hace años. Entonces es eso, ¿no? Cómo intentamos estar conectados unos con los otros y el valor que eso tiene. Y bueno, podrán pasar cosas, no podrán estar bien las familias, pero bueno, aparecen todos estos testimonios que realmente a mí me llenan un montón. Yo digo, el cine es una herramienta poderosa que nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado para entender nuestro presente y planificar un futuro mejor. Claro, y además yo me quedé pensando, Pablo, en ellas ya adultas, ¿no? Y dándose permiso para aceptar quiénes ellas son en esa distancia y quién es su papá. Y es como
te conozco, no eres la persona que yo pensaba, pero la persona con la que me encuentro soy capaz de reconocerla en sus decisiones y quererla. Sí. Y me parece que ese que es el mood en el que termina la película es realmente muy hermoso. Así que les invitamos a ver La nieve entre los dos, hoy día a las 19 en el Centro de Cine y Creación. Si usted se va preguntando, ¿dónde está eso? Está en Raulí 581 en Santiago, en el barrio Huemul. Entonces, Raulí 581 en Santiago, hoy día en el Centro de Cine y Creación a las 19 horas va a estar Pablo Martínez Pezzi presentando la película, después conversando, y hasta el viernes en Cineteca Nacional y el 30 de enero a las 18:30 en el Teatro Conde en Insomnia en Valparaíso. Muchas gracias, Pablo, por venir. No, divino, muchas gracias a ustedes y estoy feliz de estar acá en este país de tanta gente linda. Sí, somos simpáticos. Igual los uruguayos me caen Huevones, muy son bien. simpáticos. Somos simpáticos. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.